Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y sabe que en el programa anterior, donde estuvimos leyendo algunos escritos de este librito que les mencioné, Solamente por Gracia, de Charles Spurgeon, porque justamente él estaba tratando en cuanto a estos versículos que estamos desarrollando en este momento, tan importantes y tan conocidos por todos, que es Efesios 2, 8 y 9. Amén. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, etc. Y la verdad es que ha sido de muchísima bendición, de iluminación, nos ha ampliado, hay muchísimos ejemplos, por lo que sería muy bueno para todos ustedes que pidieran o que oyeran este estudio del día de ayer, amén, debido a que el material ha ayudado a ampliar, hermanos, ha ayudado a dar otras maneras de explicar la fe para poder mejor entender este tipo de fe que es demandada de parte del Señor, amén, si es que nosotros vamos a recibir el don gratuito de la gracia de Dios, que es la salvación por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Amén. Así que me pareció realmente extraordinario. Veremos si después en algún momento podamos leer algún otro párrafo o por lo menos alguna otra página para todos ustedes, porque justamente este librito habla de esto. Se llama así, Solamente por Gracia, de Charles Spurgeon. ¿Ah? Si ustedes quisieran poder comprarlo, no creo que salga más de $10. Amén. No por obras para que nadie se gloríe. En cuanto a esto, vamos, antes de pasar al próximo versículo, quisiera que veamos algunos puntos. Hay una serie de métodos, hermanos, en inglés se les llaman fads, y una serie de métodos y de mandamientos, de leyes, de obras, de ejercicios religiosos que la Iglesia ha propuesto a través de los años. Ahora, yo voy a hablar en cuanto a mi tiempo, voy a hablar en cuanto a estas últimas décadas, ¿sí? Es lo que yo vi, lo que yo experimenté, por donde yo pasé y de lo que sobrevivimos. Número 1, quiero que veamos el perdón por un momento. Lo que estamos tratando ahora va a ser diferentes situaciones, diferentes actividades, diferentes métodos que la Iglesia propone como la manera para obtener la victoria. Esta victoria se refiere a la victoria espiritual, a la victoria sobre los poderes de las tinieblas, victoria sobre la opresión, victoria sobre el pecado, la carne, victoria sobre el mundo. Y hay diferentes situaciones que la Iglesia dice, bueno, esto es lo que va a traerte la victoria. Luego pasa un tiempo y es esto otro. Veamos, número 1, el perdón. Veamos el perdón por un momento. Muchos cristianos, y esto lo he oído tanto ser predicado, muchos cristianos confunden el perdón con victoria. Ellos confunden la gracia de Dios al perdonarnos por nuestros pecados de acuerdo
a 1 de Juan 1:9, como si eso fuera la victoria sobre ese pecado del cual estamos pidiendo perdón. El perdón no es la victoria, no significa victoria. De hecho, no tiene mucho que ver con la victoria. No me malinterprete, porque siempre que una persona le falla al Señor, esa persona debe instantáneamente pedirle al Señor por misericordia y gracia, confesar su pecado al Señor, en efecto, buscando el perdón, y Dios le otorgará el perdón. Él es un Dios misericordioso y siempre perdonará cuando vamos delante de Él sinceramente. Además, cuando Él perdona, Él lo hace total y completamente, lo que restaura la relación y la restaura inmediatamente, y gracias a Dios por este recurso para todos los creyentes, según 1 de Juan 1:9, 1 de Juan 2:1 y 2. Tenemos un abogado en Cristo. Amén. Entonces, nosotros pecamos, le fallamos al Señor en cualquier capacidad, y bíblicamente, como debe ser, vamos delante del Señor y le pedimos perdón. Le pedimos que Él nos limpie, que Él nos perdone. El Señor lo hace. Y mayormente la iglesia piensa, muchos de los creyentes, pastores también lo enseñan así, que bueno, la persona ya obtuvo la victoria, ya tiene la victoria. En realidad no está teniendo nada que ver con la victoria, sino que por medio de la confesión de ese pecado al Señor, se recibe el perdón y la relación entre Dios y ese creyente es restaurada, la cual ha sido momentáneamente quebrantada debido al pecado. De esta manera nosotros recuperamos esta relación y esta comunión con el Señor Jesucristo y por supuesto también su bendición. Sin embargo, nunca debemos ver esto como la victoria sobre el pecado o sobre las fallas en nuestro corazón y vida. Y aquí es donde muchos creyentes tienen problemas. Bueno, esto es lo que oyen y esto es lo que creen que es. Ellos le piden al Señor que les perdone lo que probablemente han hecho muchas veces por el mismo pecado, y ellos creen que esta gracia y el restablecimiento de la relación es la victoria. Algunos aún sienten la presencia del Señor y son tocados por el Señor, y piensan que eso, aunque les bendecirá, es la victoria. Ellos le dicen al Señor: nunca volveré a hacer esto otra vez, sea lo que sea de lo que estén hablando. Y el problema es que si miran al pasado, van a ver que esto lo han dicho al Señor muchas veces y el escenario se repite una y otra vez. Esto debería decirles que algo está mal y muy mal. ¿Entendemos? La vida victoriosa en Cristo no es una de derrota y arrepentimiento constante. Esa es una vida de derrota y no de victoria, pero tristemente en esta condición es que están la mayoría de los creyentes. Siempre atacados por espíritus de demonios, siempre en opresión, siempre el pecado toma control de sus vidas y les domina. El mundo les atrae y todas las cosas del mundo constantemente, y aunque aman al Señor y quieren vivir para el Señor, no encuentran la manera. Y piensan que a través de las obras que realizan o de cierta piedad, entonces tendrán la victoria. Y si son sinceros, tendrán que reconocer que ninguna de las cosas que han hecho les ha otorgado la victoria, porque la victoria no viene por obras. Lo tenemos aquí, hermanos, y esto es para todo en la vida cristiana, para la salvación y para todo el resto de nuestra vida cristiana. Recuerde, no por obras para que nadie se gloríe, y esto no de vosotros, y esto no de vosotros. A ver, esto es algo que tiene que penetrar en el espíritu y en el alma, y esto no de vosotros, es don de Dios. La salvación es don de Dios. Todo lo que el Señor da es don de Dios. El Señor no nos da la victoria porque nosotros hicimos algo tan extraordinario que merece que Él nos dé la victoria. No, no. Ninguno merecemos victoria de nada. No merecemos la salvación ni la victoria.
Sin embargo, el Señor la tiene disponible para todos los que crean, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si esta es tu situación, independientemente de lo que hayas estado haciendo o estés haciendo en el sentido espiritual para obtener la victoria, esto debería decirte que sea lo que sea que estés haciendo, está mal. Es duro aceptar esto, porque a veces estamos haciendo ciertas cosas que no parecen ser malas, todo lo contrario, parecen ser buenas. El mismo apóstol Pablo lo dijo en el capítulo 7 de Romanos. Pero ¿cómo es posible? Aquello que supuestamente me debía dar vida, que era para vida, me terminó resultando para muerte. Él estaba obedeciendo la ley de Dios lo mejor que él sabía, después que él fue salvo en el camino a Damasco. Él conocía muy bien la ley, conocía perfectamente la ley. Y él buscaba toda manera para obedecerla. Y él pensó, ahora que soy cristiano, antes no podría, pero ahora sí. Y aún lleno del Espíritu Santo, y aún llamado por Dios, comenzó a predicar inmediatamente, y sin embargo, habían cosas en su vida que él no podía controlarlas por ningún tipo de obras que él estuviera realizando. Hasta que llega a una conclusión en el versículo 24 del capítulo 7, diciendo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Oh, gloria a Dios. Y gracias le doy a Dios por el Señor Jesucristo. Es en el Señor Jesucristo que encontramos la victoria, y particularmente en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Tú no estás viviendo en victoria, sino en derrota, si es que la situación está así como la hemos descrito. Esta es una señal que tú estás tratando de traer la victoria por tus propios medios, con tu propio esfuerzo, lo cual siempre dará como resultado la derrota. Quedas desanimado, quieres largar todo, dejar todo, no quieres ir más a la iglesia. Bueno, todos estos síntomas que produce la derrota y tales esfuerzos, y con esfuerzos me refiero a todo aquello que está fuera de la fe simple en la cruz de Cristo, lo que solo puede traer la victoria. Tales esfuerzos ocasionarán lo opuesto. El mundo prueba de todo para tratar con el pecado, aunque no lo llaman pecado, lo llaman malos hábitos. El mundo puede tratar diferentes cosas y hasta cierto límite, porque el mundo está sumido en el pecado y pueda llegar a tratar de corregir ciertos hábitos que han arruinado la raza humana. Pueda tratar de buscar métodos para corregir el alcoholismo, la drogadicción, etc. Pero por supuesto el mundo siempre fracasa. Todos los métodos que el mundo pueda proponer van a fracasar. No existe tal cosa como la rehabilitación, porque el yo, entienda, el yo corrupto no puede sanar al yo corrupto. El hombre pecador no puede libertar al hombre pecador. O sea, lo que enseña la psicología humanística, que la solución está dentro de mí, es falso. La solución no está dentro de mí, sino que está solamente en el Calvario. Y desafortunadamente la iglesia a menudo cae en la misma trampa. Trata de obtener la victoria en varias maneras, cosas que a la mente carnal le parece bien porque se ve religioso, se ve piadoso, se ve como un buen método, como una buena manera. Pero no solo que son inútiles, sino que son peor que inútiles. Cualquiera de estas maneras. No importa que se vea bueno, no importa que diga, estos son 12 pasos para tener victoria sobre el alcohol. Y ahí entonces los cristianos también van con los impíos
a estos lugares de 12 pasos para ser libertados de alguna drogadicción o de alguna atadura de este tipo. ¿Qué tiene que ver eso con la Biblia? ¿Qué tiene que ver eso con la sangre de Cristo? ¿Qué tiene que ver eso con el perdón de pecados? No tiene nada que ver con la palabra ni en absoluto. Y sin embargo, los creyentes piensan que esa es la manera. Y esto lo cristianizan porque lo mezclan con algunos versículos y dicen, no, pero estos 12 pasos son cristocéntricos, dicen. Cuando en realidad es obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Uno de estos métodos, como dije recién, es la psicología. La iglesia moderna se lanzó hacia el psicoanálisis y de seguro esta es la peor dirección que podía tomar. Desafortunadamente, debido al hecho que la mayoría de los seminarios y colegios bíblicos están ofreciendo el camino de la psicología, promocionando como un esfuerzo para ayudar a las personas y así dejando de lado la palabra de Dios. Desde el momento que se opta por la psicología humanística, escuche, desde el momento que se elige la psicología humanística como la manera para poder tener esta ayuda, recibir esta victoria, lo que sucede es que inmediatamente se está dejando la palabra de Dios. No importa que la psicología humanística le quieran mezclar o le quieran meter algunos versículos bíblicos. Son antagonísticas y no hay manera de unir las dos. Eso es lo que está tratando de hacer la iglesia. Quiere unir la psicología, mezclarla con la Biblia. Jamás eso va a funcionar, nunca. O es solo Cristo o será la psicología, y lo cual, por supuesto, no dará la victoria. Si la psicología, lo que constituye nada sino el pensamiento humanístico, va a poder resolver el problema del pecado, si es que la psicología va a poder resolver las aberraciones morales, los trastornos de personalidad, las opresiones, etcétera, etcétera, entonces Jesús no tuvo necesidad de venir a este mundo a morir en la cruz. El apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas, escuche, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí Pedro nos está diciendo que todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, con el vivir, con la piedad, es decir, ser más como Cristo Jesús, nos han sido dadas mediante el conocimiento, es decir, por medio de la palabra. De esa manera llegamos al conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No necesitamos recurrir a otra cosa. No necesitamos buscar y mezclarlo con otra cosa. Dice, todas las cosas nos han sido dadas. ¿Usted cree que todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder para poder vivir esta vida con éxito para el Señor? Ahora el Espíritu Santo, por medio de Pedro, ¿dijo la verdad o no? No dijo la verdad. ¿Qué cree usted? Si no fue así, necesitamos entonces recurrir al camino de la psicología. Pero sabemos que Él dijo la verdad, porque mi palabra es la verdad. Y esta es la verdad. No necesitamos de la psicología humanística en ninguna capacidad. Ninguno de esos pensamientos, ninguna frase, absolutamente nada de la psicología es necesario para la vida del creyente. Y en realidad para nadie, ¿eh? Bueno, con esto déjeme pasar ahora a otro punto. Está relacionado con la psicología también. ¿Por qué? Porque es una de las
vamos a decir, soluciones o métodos o ideas de ayuda, porque esto es un sistema de autoayuda. Recuerden, estamos en ese tiempo en el cual el hombre se tiene que ayudar él mismo. La respuesta está dentro de ti, profundo, encuéntrala. La autoayuda. También proviene un poco de esto. Es el sistema del compañero, the buddy system, the buddy system. El sistema del compañero, no sé en español cómo se le ha llamado en las iglesias hispanas, pero en los años 80 este sistema era promovido como el secreto a la victoria espiritual. Esto yo lo vi en las iglesias americanas mayormente, y en las iglesias hispanas también fue adoptado, pero nació más bien en las iglesias americanas. En otras palabras, todo creyente tiene que tener una especie de confidente, un compañero, alguien a quien le puedas contar tus problemas, alguien en quien puedas confiar. La idea es que la fortaleza de dos es mayor que la de uno, por lo que es la manera de la victoria sobre el mundo, el diablo y la carne. Mientras que hay un poquito de verdad en esto, en realidad es solo un poquito. Y aún así esta no es la manera de vivir en victoria. Sigue siendo antibíblico porque, como dice la palabra, es de vosotros y no de Dios. Como estamos estudiando ahora en Efesios 2, y esto no de vosotros. Recuerde esta frase. Aunque no hay nada de malo en tener a alguien en quien confiar, aún esto no tiene el poder para dar la victoria, por lo menos en la magnitud necesaria para la victoria que buscamos. Si hay un problema con un pecado, por más que nosotros nos juntemos con algún compañero, con algún hermano en Cristo, una hermana en Cristo, las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres, y entonces estén confiándole y hablándole acerca de este pecado, de esa aberración, de esta derrota, el hermano o la hermana pueda orar por ti, lo cual es muy bueno, gloria a Dios. Pero el hecho de estar recurriendo a alguien, espérame, acabo de fallarle al Señor, voy a llamar al hermanito tal, o voy a estar llamando a la hermanita tal, y esto se hace como una necesidad, es como una codependencia en la que la victoria ya no es la cruz de Cristo, la victoria es el hermanito o la hermanita. Bueno, esto es algo que ha sido adoptado y todavía se ve muchísimo de esto, que en las vidas de muchos creyentes, de alguna manera, esta información llegó a sus vidas en la que piensan que por medio de una persona, ¿verdad?, que pueda asistirles, que sea el confidente. A veces también se hacen pares, los ponen en pares, hombres con hombres, mujer con mujer, y entonces se juntan una vez a la semana, y una vez a la semana se cuentan todas sus cosas. Perdóneme, pero eso no es muy diferente a ir al psicólogo, acostarse en el diván y contarle todas las cosas que nos han pasado y entonces él ahí dar algunos ejercicios de psicoanálisis. También este pensamiento deriva de la psicología humanística y no está allí la victoria, simplemente porque no es la cruz de Cristo. ¿Cómo usted puede determinar, hermanos, si estará o no estará la victoria? La cruz, hermano, la cruz. La cruz disuelve todo, deshace toda estrategia humana, toda promesa humana de victoria, donde deja la cruz de lado. Y aunque a veces mencione algo de la cruz, pero no levantan la cruz del Señor Jesucristo como la única. Dicen, bueno, un método más. No. La cruz no es un método más. La cruz es el fundamento de fundamentos. En la cruz solamente está la victoria. Para el pecador y para el creyente. Para el pecador para recibir la salvación y para el creyente para obtener la victoria sobre el poder del pecado. El otro punto al cual vamos a pasar es la autoestima. Algunas cosas son similares.
La autoestima. También en los años 70 y 80 esto era promocionado como el gran camino a la victoria. Se lo llama de diferentes maneras: el poder del pensamiento positivo, del pensamiento de las posibilidades, etc. Y si la autoestima puede levantar a uno, entonces los problemas serán resueltos según ellos piensan. Lo que sucede es que tú tienes que levantar tu autoestima. El problema es que tú tienes que creer en ti mismo. La Biblia no habla nada acerca de creer en nosotros mismos, sino que todo lo contrario, creer en Dios. El problema del hombre no es la baja autoestima, sino que el problema del hombre justamente es la demasiada alta estima que él tiene del mismo. Él piensa demasiado alto de él mismo, aún por encima de Dios mismo. Pero como sea, honestamente, el problema del yo, sea baja autoestima o alta autoestima, la palabra autoestima está hablando del yo, pero como sea, sigue siendo el yo, sea baja o sea alta. Y como se dijo antes, es imposible que el yo corrupto mejore al yo corrupto. El problema del hombre no es la baja autoestima tampoco, sino más bien una alta autoestima. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mateo 16:24. Se nos dice aquí que yo mismo no tengo la respuesta. El Señor está diciendo: niégate a ti mismo, niega el yo. O sea, yo no soy el que tiene la respuesta, sino que es el yo que solo contribuye al problema. La respuesta, como se dijo, es la cruz de Cristo. Véalo. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La respuesta, una vez más, como dijo el Señor, es la cruz. Más claro, imposible. Vamos a ir a una pausa y luego vamos a seguir viendo diferentes métodos que la Iglesia ha propuesto y sigue proponiendo como la manera de la victoria. Todas estas lo que hacen es tristemente negar la cruz de Cristo. Aunque sigan dándole un servicio de labios a la cruz de Cristo, en realidad la están poniendo de lado y están en su lugar colocando otra cosa, una obra. Claramente la Biblia dice: y no por obras, para que nadie se gloríe. Sé que estoy hablando de esto en relación a los creyentes y a la santificación. Por supuesto que es en cuanto a la salvación, que no es por obras, pero la santificación tampoco es por obras. No significa que entramos sin obras y solamente por la fe y luego empezamos a vivir para el Señor por medio de obras. Siempre es igual, hermanos. Siempre. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. Volvemos en un momento. Cosas van bien a los que aman al Señor. Todas las cosas van bien a los que aman al Señor. Y si algo malo sucediera, es porque viene algo mejor. Todas las cosas van bien a los que aman al Señor.
la vida hay momentos que dejan herido el corazón. El deseo de vivir ha perdido su valor. Si te abandona la esperanza, dile a tu corazón: todas las cosas van bien a los que aman al Señor. Todas las cosas van bien a los que aman al Señor. Todas las cosas van bien a los que aman al Señor. Y si algo malo sucediera, es porque viene algo mejor. Todas las cosas van bien a los que aman al Señor. Todas las cosas van bien a los que aman al Señor. Todo va bien a los que aman al Señor.
Gloria a Dios, estamos de vuelta en Libre al Fin y seguimos. El otro método también propuesto por la Iglesia, no debería decirle método porque estamos hablando en este caso de una disciplina bíblica que es el ayuno. Amén, el ayuno. El ayuno es una disciplina bíblica, una disciplina cristiana que será de gran ayuda a todo creyente. Ahora, nos estamos acercando, vamos a decir, a la verdad, pero solo un poco más cerca y no en la verdad realmente. El ayuno es una advertencia bíblica y si es hecho correctamente será de gran bendición. Sin embargo, el ayuno, aunque sea de gran ayuda en otras maneras, no le dará al creyente victoria sobre el pecado y los poderes de las tinieblas. Si así fuera, el Señor solo habría dado instrucciones concernientes a ayunar y el problema de la raza humana sería resuelta. Sin embargo, es obvio que el Señor no hizo esto. Si uno ayuna pensando que tal acto, es decir, dejar de comer, que tal acto vencerá el pecado y la carne, que vencerá los poderes de las tinieblas, uno está poniendo un énfasis erróneo en el ayuno, lo que no traerá el beneficio deseado. Pueda ayudar en otras maneras, pero no en esa manera. Porque el ayuno no ha sido diseñado como la manera de victoria sobre el pecado, sino la cruz de Cristo. La razón es simple. En algún momento uno tendrá que volver a comer, y entonces el problema vuelve. Y la situación no es en que si no como tengo la victoria y cuando vuelvo a comer vuelve el problema. Usted está entendiendo, se está poniendo una disciplina bíblica como la manera, es decir, se le está otorgando una capacidad santificadora a una disciplina bíblica buena, correcta, pero no tiene esa capacidad, ¿entiende? Y lo mismo entonces sería con la oración, porque generalmente se dice que la manera de recibir la victoria es ayuno y oración. Usted ayuna y ora cada vez que tiene un problema y eso le da la victoria. Entonces, ¿quién puede negar la veracidad de la oración? Sin embargo, si pensamos que podemos orar una cantidad específica de tiempo al día y que esto nos dará la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, estamos equivocados. De hecho, la oración es bíblica y espiritual, esto es, si es llevada a cabo de la manera correcta. Porque también el Señor dijo, oran y oran mal. Pero si lo hacemos pensando que nos da la victoria, estamos errados. Es decir, orar o ayunar o estudiar la palabra del Señor pensando si yo hago estas cosas, el Señor me dará la victoria en estas áreas de mi vida. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuánta oración sería suficiente? En este caso, si esta fuera la respuesta, ¿cuánta oración sería suficiente para poder llevar adelante tal tarea, es decir, obtener la victoria sobre el pecado, el mundo y la carne? ¿Qué hacemos? ¿Oramos 30 minutos por día o 1 hora por día o varias horas por día? ¿Cuánto tiempo deberíamos orar por día para obtener la victoria? ¿Cuántas veces deberíamos ayunar? ¿1 vez a la semana será suficiente? ¿O 2? ¿O 3? ¿O pasar 40 días seguidos sin comer? ¿Dará allí la victoria el Señor? No piense de ninguna manera que estamos denigrando la oración, porque no es así en absoluto. En realidad, sin oración no podemos llevar a cabo una relación con Cristo. La oración es de tremenda bendición para el creyente porque tenemos comunión con el Señor, le ofrecemos alabanza, le presentamos nuestras peticiones. Sin embargo, la oración no traerá la victoria que uno busca, aunque en la oración puede llegar a obtenerse la manera en la cual obtener la victoria.
De hecho, de esta manera es dada muchas veces. Pero el creyente no debe malinterpretar que esta es la respuesta para el pecado y la derrota, porque si no estará poniendo su fe en su vida de oración y no en la cruz de Cristo. Es decir, fe en sus obras, aunque estas obras sean bíblicas. Pero será la fe puesta en Él mismo, porque el que ora es Él, y en cuánto tiempo lo hace. La fe puesta en el yo y en el rendimiento del yo, en vez de tener la fe puesta exclusivamente en Jesucristo y este crucificado. Usted se da cuenta lo fácil que es poner la fe en las obras, Porque sé que muchos oyen y dicen, no, mi fe no está puesta en las obras. Sí, yo sé, no es por obras. Y esto no de vosotros. Y dicen, lo entiendo, amén, 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 amén. Pegamos la vuelta y estamos nosotros confiando en nuestras obras para la victoria. Uno podría decir que la oración es el ingrediente más importante en el cual pueda involucrarse el Hijo de Dios, por lo menos cuando es mezclado con la fe verdadera. Sin embargo, no debemos permitir que esto sea convertido en obras. El ayuno, el estudio de la palabra, la oración, evangelizar, hacer misiones, predicar, testificarle a otros, diferentes tareas que realizamos en la iglesia, en el ministerio. Todas estas cosas son buenas, todo buen creyente las hará. Lo importante es entender que nosotros no hagamos de estas cosas una ley. No son leyes, pero las convertimos en una ley, la convertimos en una obra, exigiendo de ellas victorias que no pueden ser otorgadas. No, porque no es por ese medio, no es por la fe en estas obras, sino que es fe en la obra consumada de Cristo en la cruz. Oh, gloria a Dios. Por eso no podemos permitir que esto sea convertido en obras, lo cual puede hacerse fácilmente. Y si esto sucede, la efectividad de la oración es anulada. La razón es simple. Dios no tiene nada para la venta. Todo lo que Dios tiene para dar es gratuito. Y si no, nosotros estamos diciéndole al Señor, Señor, yo te voy a dar tanto tiempo de oración, tanto tiempo de ayuno, tanto tiempo de estudio bíblico. Voy a leer los 3 capítulos por día y 5 el domingo. Y ahí le pasamos la factura al Señor que Él nos debe tanta victoria, tanta bendición. Y el Señor no funciona así. Él no tiene nada para la venta. Otra propuesta también, que todavía está muy vigente en muchos lugares, en muchas iglesias, en países, es el de las manifestaciones espirituales. Manifestaciones espirituales. Esto, aunque bíblico y válido, engaña a muchos cristianos también. A principios de los años 90, el fenómeno de la risa santa se expandió en muchísimos lugares en el mundo, comenzando en los Estados Unidos. Y el fenómeno de la risa o la risa santa, como le quieran llamar. Se juntaban, iba la gente a la iglesia y entonces en algún momento el predicador empezaba a hablar, decir y empezaba a reírse. Y risa, y risa, y risa, y risa. Y entonces eso era contagioso, hasta que todos en la iglesia empezaban a reírse con una risa descontrolada. Esto no permitía ni siquiera que el predicador predique, que los cantantes canten, sino que todo era risa, al punto de quedar hasta debilitados, tirados por el suelo, rodando por el suelo y solamente riéndose de manera descontrolada. Bueno, ¿es esto bíblico y por lo tanto real? En algunos casos lo es. A veces el Señor da un gozo, como dice la palabra, el gozo inefable y lleno de gloria. Pero no creo que sea para hacer un show de la risa, sino que hay un gozo y la verdad es que uno se ríe y uno alaba al Señor. Sin embargo, muchos estaban buscando esto porque ellos pensaban que tal bendición, si es realmente del Señor,
les traería la victoria que buscaban en sus vidas. Y la gente corriendo a estas iglesias donde estuviera la risa santa, como le dicen. Mire, por más que ellos buscaban, y sigue sucediendo, ¿no? Porque todavía esto hay una iglesia, el precursor de todo este movimiento de la risa santa está en una ciudad aquí en la Florida. Y esto sigue sucediendo en su iglesia. Pero no van a encontrar ninguna victoria. Ni siquiera, aunque esto sea bíblico, y aún del Señor, no está la victoria allí. Otros han tratado de ir a reuniones donde les puedan imponer las manos y así caer al piso por el poder de Dios. Esto es bíblico también, siempre y cuando sea hecho conforme a la palabra del Señor. Esto es, si es verdaderamente del Señor y no la mera sugestión, lo que creo que es en la mayoría de los casos, mera sugestión. ¿Puede alguien caer por el poder de Dios? Sí. En la palabra del Señor vemos a los que ministraban en el templo, los sacerdotes, la gloria de Dios era tan grande, tan fuerte, que ellos quedaban debilitados, sus rodillas, no podían seguir, porque la gloria del Señor llenaba todo ese lugar. La presencia del Señor puede hacerse muy fuerte en el que uno físicamente, el cuerpo sea debilitado y pueda caer. Y cuando vi al Señor, caí como muerto a sus pies. Juan cayó como muerto, los profetas antiguos también. Pero aunque esto sea bíblico, si es hecho correctamente, tampoco es la victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo. Estas cosas como el ayuno, la oración, las manifestaciones, etc., no darán la victoria sobre la carne, porque hay una sola manera en la cual fue tratada la carne, y es en la cruz de Cristo. Es como tratar de usar un serrucho en lugar de un martillo. El serrucho es una herramienta útil, así como lo es el martillo, pero son útiles para diferentes cosas. Sin embargo, no se puede usar una en lugar de la otra. Cada uno cumple una función diferente. Si lo usas mal, estarás destruyendo la herramienta, no pudiendo progresar con el trabajo a realizar, sino todo lo contrario, será estorbado. ¿Estamos entendiendo? Y esto es lo que sucede en la iglesia moderna, en el mundo entero. Se están utilizando las herramientas incorrectas para realizar el trabajo. Amén. En vez de usar la herramienta que Dios ha provisto, lo que Dios aprobó, su Hijo amado en la cruz del Calvario, los hombres dicen, bueno, no, eso también, pero yo voy a adoptar este otro método para obtener la victoria. Y si el hombre propone el método para obtener la victoria, y si el hombre obtuviera y pudiera obtener la victoria por ese medio, entonces la gloria sería ¿para quién? ¿Para Dios o para el hombre? Y la gloria sería para el hombre. Y el único que merece toda gloria y honra y alabanza es el Señor, por lo que hizo Él, no por lo que el hombre haya hecho. No es que yo obtengo la victoria y entonces hay un coro de ángeles baja y cantan y toda la gloria y toda la honra sea a mí. En absoluto. La gloria siempre es para el Señor, y para que Él pueda llevarse toda la gloria, la victoria viene solamente de su mano y no de vosotros, para que nadie se gloríe. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Mire, vamos a seguir con más. En el próximo programa vamos a ver otra situación en cuanto a reprender espíritus de demonios. Piensa, la victoria está solamente en reprender demonios. Cortar maldiciones generacionales. Otra también que la llama como militar, por lo menos en inglés, ¿no?
militar, es decir, ponerse uno a uno con el diablo y ahí entonces tomar autoridad. La guerra espiritual, los espíritus territoriales. Y vamos a ver estos puntos. Seguramente sé que hay otras cosas más que han surgido, pero muchas han surgido de estas mismas que estamos mencionando aquí en el programa. Amén. Así que, por favor, esté atento. Sé que va a ser de gran ayuda. La única intención que tenemos, hermanos, aquí en esta radio, es que los hermanos sean edificados. Que aquellas personas que están en algún lugar, en algún movimiento, oyendo algo que no le traerá la victoria, queremos que oiga el mensaje de la cruz de Cristo y que empiece a vivir esta vida en victoria, por la cual Jesucristo pagó un precio demasiado alto, hermanos, un precio de sangre. Esto es todo por hoy. Gracias por oír y no se olvide de compartirlo. Que el Señor le bendiga. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. En mí yo llevo. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. En mí yo llevo.
Sing to the Father. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Every situation that has troubled my mind, all my cares and burdens onto you I roll. Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father. Father, Father, Father. Precious Spirit, oh, Spirit, Spirit. Come now, Holy Spirit, and take control. Hold me in your loving arms and make me whole. Wipe away all doubt and fear. Please take my pride. Draw me to your love. Keep me by your precious side. Jesus, Jesus, Jesus. Precious Father, Father, oh, Father, Father. Spirit, oh, Holy Spirit, Spirit. Give your life to Jesus, let him fill your soul. Let him take you in his arms and make you whole. As you give your life